Bienvenidos a Economía en Breve número 208, que será un poco más largo de lo usual porque tenemos mucha información y una nueva entrevista que estoy seguro les será de gran utilidad, que está al final. Comenzamos con los mercados financieros, que mostraron un comportamiento peculiar que puede tener implicaciones importantes que hay que atender. Los mercados accionarios registraron bajas importantes, con nuestro promedio de 10 mercados perdiendo 2.7% en la semana, destacando las caídas del Bovespa de Brasil y del índice tecnológico Nasdaq en Estados Unidos. En esta siguiente gráfica pueden ver la tendencia ascendente que presenta la tasa de rendimiento de los bonos a 10 años del gobierno de los Estados Unidos, que superaron el 1.5%, regresando a los niveles que tenían previo a la pandemia. Lo curioso de este incremento es que se da al mismo tiempo que la Reserva Federal está haciendo esfuerzos por asegurar que mantendrá su política ultra expansiva por mucho tiempo, como enfatizó su presidente Jerome Powell durante su testimonio semestral ante el Congreso de su país. Otro evento relevante y relacionado fue la aprobación del paquete de estímulo fiscal por 1.9 billones de dólares, billones en castellano, por la Cámara de Representantes, pasando ahora al Senado para su aprobación definitiva, que implicará, entre otras cosas, enviar a los hogares cheques hasta por $1,400 para apoyar su consumo. Esto implica que el gobierno tendrá que salir a emitir cantidades de bonos sin precedentes en los mercados, lo que de forma natural tiende a impulsar las tasas de interés. Varios economistas de primer nivel han expresado su preocupación por lo que está ocurriendo, como ya mencionamos a Olivier Blanchard hace unas semanas, al que se sumó posteriormente Larry Summers, y ahora es Robert Barro el que advierte que la Reserva Federal exuda confianza de poder mantener la inflación controlada si se requiere, pero debería repensar bien antes de que el genio de la inflación se salga de la botella. Me parece que los mercados financieros están poniéndose cada vez más nerviosos con la posibilidad de que la combinación de políticas ultra expansivas fiscal y monetaria pueda despertar al monstruo dormido de la inflación, que, si se aparece, cambiaría radicalmente el panorama para los mercados globales. Lo que estamos viendo en la política es inédito en muchos sentidos, pero en los ejercicios con cierto parecido que podemos encontrar en la historia, los resultados han sido bastante malos, desastrosos diría, conduciendo generalmente a procesos inflacionarios o hiperinflacionarios. Estados Unidos es todavía la economía más poderosa y flexible del mundo, pero su gobierno está literalmente empujando los límites y arriesgando la estabilidad macroeconómica. Visto de forma muy simplificada, todos los activos financieros son una promesa de pago por parte del emisor, y los que compran esos activos son ahorradores que esperan cobrar en el futuro esa promesa para tener usualmente una mayor capacidad de compra de recursos, bienes y servicios. Pero si el emisor no logra generar el poder adquisitivo en bienes y servicios para pagar esa promesa, incumplirá su pago y el ahorrador perderá su patrimonio. Hoy día es impensable que el gobierno de Estados Unidos incumpla algún pago de su deuda, pero el riesgo de que lo haga está creciendo, aunque siga siendo muy bajo, y esto es lo que tiene a los mercados nerviosos. Si los inversionistas importantes en el mundo comienzan a titubear y vuelven a percibir riesgo en los mercados, podríamos entrar a otro episodio de reducción de posiciones de riesgo o risk-off, dando lugar a una volatilidad elevada, afectando especialmente a economías emergentes como la nuestra. Esta semana, por cierto, nuestro mercado accionario estuvo a tono con los del resto del mundo, perdiendo 0.7% en la semana, como vemos aquí. Nuestro tipo de cambio estuvo más presionado, depreciándose 2.1% en la semana, cerrando en 20.86 pesos por dólar, respondiendo sobre todo a esta inquietud global. En México tuvimos mucha información y eventos relevantes para la economía, comenzando por la publicación de las cifras del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre. En este primer cuadro, aquí pueden ver el resumen con los principales sectores, y como se observa, el PIB registró 7 trimestres consecutivos con tasas negativas. En la industria, la construcción fue la más afectada por la pandemia y sus efectos, con una contracción de 9.8% real anual en el último trimestre del 2020 y de 17.2% en todo el año. Las manufacturas se recuperaron con más rapidez, ya que el cuarto trimestre
casi habían regresado al mismo nivel de un año antes, pero cayendo 10% todo el año. Por el lado de los servicios se observaron las afectaciones más fuertes en las ramas directamente afectadas por el confinamiento, destacando transporte, entretenimiento, alojamiento y alimentos y otros servicios como vemos aquí. La inflación resultó muy parecida a lo esperado en la primera quincena de febrero, tanto en el índice general como en la subyacente, destacando un nuevo repunte importante en los energéticos y otro un poco menos relevante en las mercancías no alimenticias que se mantienen creciendo a tasas anuales bien por arriba del 4%. Estos resultados no son malos, pero pueden hacer que más de un miembro de la Junta de Gobierno de Banco de México comience a levantar la ceja, ya que tanto la inflación general como la subyacente alcanzaron tasas anuales de 3.84%, acercándose al techo del rango aceptable entre comillas, y debido al comportamiento que mostraron en marzo y abril del año pasado, en estos próximos 2 meses veremos un repunte significativo en las tasas anuales que podrían incluso rebasar el 5% si se juntan algunas sorpresas. De las minutas de Banco de México me da la impresión que la ventana de oportunidad para seguir bajando la tasa de referencia se está cerrando más por el desempeño de las variables financieras globales que por la marcha de la inflación y la disposición que se percibe entre los miembros de la Junta de Gobierno. Si la tensión que vimos esta semana en los mercados globales se reduce en las siguientes semanas, podríamos ver todavía una nueva baja en la tasa de referencia, pero si la tensión se mantiene o se incrementa, veo más probable que la Junta haga una nueva pausa y deje la tasa de referencia sin cambio. Ya veremos. En otros datos, en datos de la economía, tuvimos las ventas comerciales de diciembre con un mal resultado en las ventas minoristas que ven aquí, con una contracción de 5.9% real anual en el dato más débil para un mes de diciembre desde el 2014. La balanza comercial comenzó el año con un déficit de $1,236 millones, destacando el crecimiento de 1.7% en el valor de las exportaciones automotrices en el lado positivo y una contracción de 10.9% anual en las importaciones de bienes de capital que sugieren que la inversión del país sigue por los suelos. En esta siguiente gráfica podemos ver el comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, que perdió notablemente fuerza en el mes de enero. En la semana se publicaron también los resultados de Pemex para el cuarto trimestre y para todo el año, que en mi opinión están verdaderamente para llorar. Aquí pueden ver algunos renglones importantes del estado de resultados, destacando la brutal caída en las ventas y que a pesar del apoyo al pagar casi 218,000 millones de pesos menos de derechos al gobierno, terminaron con una pérdida neta de 480,966 millones de pesos, perdiendo 38% más de lo que perdieron en 2019. Así, la pérdida acumulada de Pemex en estos 2 años del sexenio de López Obrador llega a 828,877 millones de pesos. Para dimensionar esta pérdida vamos a hacer el mismo ejercicio de hace algunas semanas, tomando el dato del censo del INEGI y el precio de esta comida corrida que encontré en internet. La pérdida de Pemex alcanzaría, para darle una comida diaria a los 126 millones de mexicanos que somos, durante 173 días. De verdad, que alguien le explique al presidente que podría conseguir más dinero para los programas sociales cambiando la estrategia del sector energético, donde solo está tirando el dinero de todos los mexicanos. Viendo muy rápidamente el balance de Pemex, en los activos vemos una reducción de casi 13,000 millones de pesos. Los pasivos totales, que se refieren a lo que Pemex debe, aumentaron en casi 430,000 millones de pesos, destacando incrementos en la deuda financiera de corto plazo y en la deuda con proveedores, donde hay muchas empresas de todos los tamaños esperando que les paguen y seguramente atravesando problemas. También la deuda financiera de largo plazo se incrementó de forma sustancial en más de 129,000 millones de pesos. Como consecuencia, el patrimonio de Pemex, que es algo así como el capital si fuera una empresa privada, llega a un número negativo de 2.4 billones de pesos, que con el ejemplo anterior alcanzaría para 509 días de una comida para todos los mexicanos. Es urgente hacer un viraje de 180 grados, una vuelta en U, en la estrategia del sector energético, y no solo por los pésimos resultados de Pemex y CFE,
que no comentaremos en esta ocasión, sino porque además de deteriorar nuestro medio ambiente y calidad de vida, compromete las posibilidades de desarrollo del país y nos pone también en curso de colisión con el nuevo gobierno de Estados Unidos, poniendo en riesgo los beneficios del nuevo Tratado de Libre Comercio. En su primera visita oficial, entre comillas, realizada en línea, el nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, platicó con los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía, destacando temas como migración y seguridad, cambio climático y energía. Estos últimos de especial interés para el presidente Biden y diría que para el mundo. Por cierto, les recuerdo que ya tenemos definidas las opciones de suscripción para que elijan la que mejor les acomode en las opciones que pondremos al final y apoyen este programa. En Estados Unidos tuvimos varios indicadores cuyos resultados pueden ver en esta tablita resumen, prevaleciendo básicamente una lectura positiva. Ahora los datos salieron bastante bien. Para la semana que inicia tendremos nuevamente mucha información relevante en México, destacando la encuesta de expectativas realizada por Banco de México y su informe trimestral del cuarto trimestre, donde presentan un análisis muy completo de la marcha de la economía. El viernes tendremos el consumo privado interior y la inversión fija bruta de diciembre, que nos permitirán ver cómo cerraron en el año los principales motores internos de nuestra economía. En Estados Unidos destaca sobre todo el viernes el reporte de empleo del mes de febrero, que nos permitirá ver si el mercado laboral comienza a ganar fuerza o sigue detenido, y habrá que estar atentos a la marcha de los mercados financieros para ver si esta situación de reducción en las posiciones de riesgo, aumento en la inquietud y en la volatilidad de los mercados continúa. En nuestra sección Da Vinci les voy a compartir un ejercicio visual muy útil en lo personal para entender algunas de las limitaciones del pensamiento humano y también para reflexionar sobre lo que ocurre en México. Tan pronto como comenzaron a ver esta imagen, su cerebro empezó a buscarle significado, a recurrir a todos sus mapas internos para encontrar algún patrón parecido y determinar qué es lo que hay aquí, incluso sin que yo se los pidiera. Cuando he hecho este ejercicio con audiencias en vivo, las respuestas que me han dado van desde una mujer hasta un puma. Ahora voy a ponerle color y contraste a la imagen para que vean qué es lo que tenemos aquí. Desde luego, cambia la percepción y ahora la mayoría puede ver la serpiente enroscada que aquí tenemos. Si ya lograron ver la serpiente y regreso a la imagen en blanco y negro, la mayoría podrá seguir viéndola porque su cerebro ya encontró el patrón y como se trata de un peligro, tiene un especial significado importante para observar y recordar. Nuevamente, hay que reflexionar si podemos aplicar diferente luz y color a la realidad, mejor podremos entenderla. Ver las cosas en blanco y negro con alto contraste, como lo está haciendo el presidente, no ayuda a percibir bien la realidad ni a mejorarla y nos impide ver los peligros que acechan. Enfocar todo desde una óptica de nosotros los buenos contra ustedes los malos no ayuda a la generación de prosperidad y bienestar para el país, ya que para ello se requiere generar acuerdos y buena voluntad entre los diferentes grupos de la sociedad. Lo que ocurrió esta semana con la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano del Congreso encargado de revisar las cuentas del gobierno, es lamentable para el país. En lugar de que el presidente reconociera y atendiera los señalamientos para presentar las observaciones pertinentes y, en su caso, hacer las aclaraciones como corresponde, reaccionó como siempre, negando los datos y tomándolo como un ataque político, desacreditando al auditor y al organismo, pero eso sí, sin rendir cuentas detalladas. Hace poco también dijo que en su expectativa vamos a crecer este año al 5% y entonces su estrategia de no apoyar a las empresas y hogares sí funcionó, cantando victoria y reafirmando su narrativa cuando apenas estamos entrando al mes de marzo y las cosas no pintan muy bien, que digamos. La estrategia energética del presidente corresponde a esta visión en blanco y negro y de alto contraste, y diría yo, una visión muy vieja que no permite ver ni los peligros a los que nos está llevando ni las oportunidades que estamos perdiendo. Ojalá que alguien le explique al presidente, y si él no quiere ver o no puede ver las cosas de forma diferente, ojalá que la gran mayoría de los ciudadanos del país se dé cuenta que es importante para no perder nuestro futuro.
Pasamos a la sección de la entrevista donde tenemos un invitado muy especial, ya que es uno de los analistas políticos más reconocidos de México, además de ser un prolífico escritor que justo ahora está presentando su nuevo libro que llega en el mejor momento y que ya está siendo ampliamente comentado en los medios y sobre todo en los círculos intelectuales del país. Me da mucho gusto y le agradezco mucho haber aceptado la invitación para platicar con el programa en este jueves 25, que es cuando estamos grabando la entrevista, al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Bienvenido, Carlos. Mario, al contrario, qué gusto estar contigo y con tu público. Gracias por la oportunidad y por las palabras tan generosas del libro. No, al contrario, ya nos platicarás un poco, porque además tu libro, por lo que estoy viendo, está pegando con tubo y yo creo que en parte es por el extraordinario título que elegiste, ¿no? Y mi palabra es la ley. Si te pido hacer el gran esfuerzo de reducir las 556 páginas sin incluir las notas y apéndices en un par de minutos, ¿cuál dirías que es la intención central de tu libro y lo que aporta? Lo central es dar cuenta de qué ha hecho el presidente de la República en sus primeros 2 años de gobierno en Palacio Nacional. Y de ahí el subtítulo amplio en Palacio Nacional. Y lo que trata de entender es, uno, cuál es su estilo personal de gobierno, por qué gobierna como gobierna, de dónde viene, qué forma de administración tiene, qué implicaciones nos da, cómo ha concentrado el poder de esta forma tan dramática y a mi juicio excesiva. Luego, ¿qué ha logrado? Porque tiene mucho poder y qué ha hecho con ese poder, cuáles son los resultados concretos. Hay un capítulo que analiza pues, de sus objetivos concretos, cuáles han sido los resultados concretos. Luego, como tú bien sabes, el eje de la cuarta transformación se entiende como la separación entre el poder político y el poder económico. Entonces discuto ese tema, qué implicaciones ha tenido la política económica, ha cambiado realmente la política económica o no. El único tema donde hay una estrategia económica claramente distinta es en materia energética y analizo esa parte. Y luego, bueno, los gobiernos no escogen las crisis que les tocan, pero sí nos dicen mucho cómo le enfrentaron. Entonces tengo un capítulo donde narro la mala respuesta frente a la pandemia. Tengo un capítulo último que trata sobre cómo ven quienes defienden a AMLO, por qué lo defienden, con qué argumentos. Y cierro con unas conclusiones pues, que discute qué podemos esperar este año electoral y hacia adelante. Por lo que he podido leer hasta el momento, uno de los temas centrales que abordas es tratar de entender a AMLO, que es algo que yo creo que más de uno estamos intentando. Y algunas de las cosas que mencionas que me llamaron la atención son estas. Dices, casi se podría decir que ha sido un presidente impermeable a los hechos. Me gustó la forma en que lo describes. Y más adelante, quizás simplemente no alcance a ver las consecuencias de sus decisiones. Me llama la atención que algunos analistas consideran pues que AMLO es un político hábil y sagaz, gran conocedor del poder sobre todo y que todas sus decisiones tienen detrás una cuidadosa y bien pensada estrategia orientada a los resultados electorales. Pero parece evidente que muchas de sus decisiones no parecen responder a esta interpretación. AMLO tiene una narrativa muy definida y estrecha de la que no se aparta y todo lo reduce de forma pues bastante maniquea a esta lucha, ¿no? Entre conservadores que solo quieren conservar sus privilegios y su movimiento que quiere transformar al país para regresarlo a su antigua gloria. ¿Crees que esto lo hace por estrategia política pensada y orientada a objetivos concretos? ¿O más bien reacciona visceralmente utilizando un instinto político pues, que le ha sido muy efectivo? O tal vez, y esta sería la preocupación, pues tal vez ya lo perdimos y simplemente no puede ver la realidad fuera de su interpretación y de la historia que ha construido con su narrativa. Bueno, mira, todos vemos la historia desde nuestra propia narrativa. La pregunta es cuál es esa narrativa en el caso de AMLO y cuáles son los resortes que lo mueven. Yo creo que el presidente es muy bueno en entender, como digo en el libro, los resortes del poder. A ver, él estuvo mucho tiempo en la oposición, luchando contra el poder, entiende qué recursos de poder usaron contra él, contra sus posibles aliados, y ahora él tiene el sartén en el mango. Entonces tiene a la PGR, ahora la Fiscalía, que es que autónoma, tiene al SAT, tiene a la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene la Mañanera, tiene muchos recursos de poder, y los usa muy bien, porque además tiene a su favor
Fue una mayoría artificial, si tú quieres, porque no obtuvo todos esos votos, pero tiene la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados y la mayoría amplia en la Cámara de Senadores, pues puede hacer con las leyes lo que quiera. Por eso el título, y mi palabra es la ley, porque basta decirles a los diputados, no le cambien una coma, y no le cambian una coma a su iniciativa de reforma de la industria de la ley eléctrica. Pero el otro cara de la moneda es que pensando cómo maximiza su poder, cómo manda señales, cómo construye el país de sus sueños, que es una regresión a los 60, no se da cuenta de cuáles son las consecuencias de algunas decisiones. Y el ejemplo obvio es el aeropuerto. Uh-huh. La cancelación de Texcoco tuvo, tú lo has dicho, pero hay gráficas de esto en el libro, en el momento que tome esa decisión arranca la caída de la inversión privada. Uh-huh. Entonces, esa consecuencia o no la vio o no le importó, canceló la obra de infraestructura más importante que había tenido el Estado mexicano. No era privada, era del Estado mexicano. Uh-huh. Y el grueso de los terrenos, es una reserva territorial gigantesca, la plusvalía la iba a tener el Estado mexicano. Y lo que hubieran podido hacer con el aeropuerto actual, que no podían operar simultáneamente, era plusvalía para el Estado mexicano, ya sea monetaria o de bienestar para lo que les rodean, con unos parques preciosos. No le importó nada de eso. Le importó mostrar que su palabra era la ley. Y hay muchos ejemplos de esto. La ley de industria eléctrica es lo mismo. Todos sabemos a qué va a llevar esto. A él parece no importar. Oye, la concentración del poder que ha logrado, destruyendo o colonizando pues contrapesos institucionales, como puede ser el Congreso, la Corte, en fin, representa desde mi punto de vista un lamentable retroceso para el país, pero ¿tú coincides con esta percepción? Y en ese caso, ¿puede ser reversible con facilidad estos cambios que se están dando o nos va a llevar mucho tiempo restablecer pues un sistema de pesos y contrapesos apropiado? Primero hay que tener claro que algunos de estos falta de contrapesos simplemente se quedó con los que Peña Nieto había construido. Me refiero en particular al Tribunal Electoral. Hay unos magistrados muy amables con el presidente Peña Nieto, como grillos o por deudas o por problemas, por lo que fuera, ahora son muy amables con el observador. Entonces fue una colonización automática. Y lo que nos da es una lección. Si cuando estás en el poder pones a incondicionales tuyos, ese tipo de gente luego se puede volver incondicional del otro. En contraste, en el INE, que además tuvimos mejores reglas para nombrar consejeros, pues el INE ha funcionado razonablemente bien. Entonces, cada institución va a requerir una receta distinta. Algunos bastará nombrar gente buena, otra habrá que rehacer parte de su arreglo institucional. En algunos casos toma mucho tiempo, los límites de la Corte están ahí por periodos muy largos, el ciclo es muy, muy largo. En otros casos pues, es más corto. Entonces, en función de eso, se irán reconstruyendo. Pero hay una parte que digo en el libro que va a costar tiempo, mucho tiempo reconstruir, que es esta idea de que al funcionario público hay que pagarle mal, hay que pagarle poco. Claro, en una lógica, ¿cuánto ganas tú como promedio de los mexicanos? Pues el sueldo de 100,000 pesos suena mucho y es mucho frente al ingreso que tiene pues, un gran porcentaje de los mexicanos. Pues tú quieres tener talento que se concentre en los asuntos públicos, que vaya haciendo una carrera dentro de y que no esté buscando otras grillas, pues hay que pagar bien y hay que mandar condiciones de trabajo buenas. Yo creo que los discuto en el libro, la salida de mucho funcionario con mucha experiencia y la sustitución por gente que pues, viene de la brega política, pues no tiene conocimientos técnicos, es normal, así pasa. Los que ganan, ganan, pero tiene implicaciones importantes de capacidades institucionales, como lo estamos viendo en casi todos los temas ya, digamos. Este gobierno tiene una gran capacidad de recaudar, pues porque heredó un SAT fuerte y no lo desmanteló. Tiene una baja capacidad de comprar medicinas, porque era un sistema con problemas, pero lo destruyó y el nuevo que ha construido no sirve para gran cosa. Oye, pareciera que la agenda pues, más radical se está acelerando en los últimos meses. Y no sé si tú coincidas o cómo percibes esto, que pueda deberse a que se sienten vulnerables ahora que viene la elección intermedia, de que pudieran perder la mayoría y por eso están acelerando muchos de estos cambios. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que
Hay una parte que puede ser eso. Eh, por otro lado, lo que las encuestas dicen hoy es que van a retener la mayoría en la Cámara de Diputados y quizá puedan retener incluso la mayoría constitucional, pero sí, antes de una elección, pues dices, de una vez resuelvo lo que tengo que resolver. Además, algunos de esos temas pueden tener una buena rentabilidad electoral, ¿no? Entonces, pues ganas por dos lados. Pero otras creo que tienen que ver con la visión del presidente. El cambio en la ley de la industria eléctrica se debe a un solo hecho. La Suprema Corte declaró inconstitucional una serie de disposiciones que la Secretaría de Energía había hecho y entonces pues, ellos quieren darle la hegemonía en el sistema CFE. No se pudo modificar un reglamento y una política, pues modifico la ley, porque mi palabra es la ley. Ujú. Esto saben ellos que es inconstitucional, pero le apuestan a que la Suprema Corte no junte las dos terceras partes necesarias de los votos para declararla inconstitucional. Saben que van a ampararse todos los afectados, van a presionar a la Corte para tratarlo de resolver. Aquí no hay una radicalización, es la misma política que nos anunció desde el día 1 y va poco a poco. Si la ley no le fuera suficiente, a lo mejor en el segundo mitad trata de cambiar la Constitución. No, hasta ahora ha sentido que no es necesario pagar ese costo. Ok. Entonces, yo creo que va por ahí más que otra cosa. De hecho, pues si tú ves los funcionarios cercanos al presidente, pues no son los radicales incluso parecería que han estado perdiendo un poco de voz recientemente, pero en estos movimientos nunca se sabe cuándo arrancan con más fuerza los más radicales. Hay una propuesta de reforma fiscal absurda de uno de ellos, hasta ahora no ha tenido ningún eco, pero nunca sabes cuándo puede tener. Oye, y viendo ya justamente hacia adelante, sobre todo en el tema de la elección, ahora sí que te vamos a pedir que saques tu bolita de cristal política, porque normalmente la realidad cobra factura. Lo hemos visto en las elecciones intermedias de los gobiernos anteriores, que a pesar de que vaya bien el gobierno del presidente, pues el partido en el poder paga la factura del ejercicio del poder que desgasta. Y ahorita la realidad, pues para mucha gente, inclusive de los que pueden ser parte de sus clientelas políticas, pues es una realidad bien adversa en temas de seguridad, salud, la gente no consigue empleo, en fin. ¿Tú crees que en la elección esa realidad le va a pasar factura a Morena? ¿Podemos separar a lo mejor el partido del presidente, sobre todo en este ejercicio electoral? Al interior de Morena, pues hay muchas fuerzas diferentes y no es difícil que se empiecen a generar algunos pleitos interesantes que tú también señalas. ¿Cómo ves este futuro inmediato que tenemos en lo político? Y en efecto, la realidad cobra facturas, pero a veces cobra más, a veces cobra menos. Y estamos frente a un presidente que, como lo discuto en el libro, tiene una gran ventaja, no tiene oposición. No solo es que no tengan los votos en la Cámara de Diputados. Cuando Andrés Manuel López Obrador no tenía un solo diputado, era oposición. Se movilizaba, daba discurso, tenía una estrategia electoral. No hay nadie haciendo esto. La narrativa del presidente se sostiene porque no hay nadie que construya una contranarrativa. Si esto le sumas, como lo discuto en el libro, pues el reparto de recursos es una parte importante de la población, que a lo mejor está menos bien que antes, si lo mides en la encuesta Coneval de cuántos pobres tenemos, pero el presidente les manda un cheque. Cheque que no debería salir a nombre del presidente, pero es parte de la erogación institucional. No sale a su nombre, pero llega a su nombre, digamos. Quienes lo organizan todo esto son los exoperadores electorales de Morena en la elección del 18, los llamados servidores de la nación. Es genial, hablo para los nombres. E incluso, pues, presidente como Peña, que no le está viendo nada bien, que estaba muy mal evaluado, ganó la elección intermedia. Entonces, yo no apostaría a esto. Hoy, si quieres apostar, yo creo que lo más probable es que el partido del presidente tenga la mayoría en la Cámara de Diputados solito después de la elección. Ah, muy interesante. ¿Me pediste una bola de cristal? Ahí te la doy. No, excelente, de eso se trata. Oye, comentas por ahí, y me gustó la frase que es, parafraseando, si mal no recuerdo, a Fidel Castro. ¿Tú crees que la 4T se va a ir al basurero de la historia eventualmente o se va a lograr consolidar para los siguientes? Ahí la realidad sí te cobra factura. Es decir, el bolivarianismo, no estoy haciendo una analogía, no estoy diciendo que no sea Venezuela,
pero el bolivarianismo se mantiene en el poder. Piense, fue al basurero de la historia. Va a ser recordado como un gobierno que destruyó el bienestar de los venezolanos. Esto, la historia, como decía Keynes en otros temas, a nadie le importa porque en el largo plazo todos estamos muertos, pero el sentido histórico del triunfo de Chávez está destruido por los resultados. Y ese es el gran dilema que tiene, yo creo, que Morena hacia adelante. Puede que la realidad no le cobre la factura electoralmente, pero la realidad se la va a cobrar en menor crecimiento, una economía, además, que está desperdiciando una oportunidad. Los historiadores van a decir, ¿y cómo este país, en el desacoplamiento entre China y Estados Unidos, que ya era una potencia manufacturera, no hizo A, B, C, D, F, G? Y al contrario, con un presidente Biden preocupado por el cambio climático, por el cambio de la matriz energética, se dedicó a quemar combustorio, que por un lado contamina y por otro lado es caro. Entonces eso te lo va a cobrar la realidad, va a haber menos inversión de la que podría haber habido, va a haber menos crecimiento, va a haber menos empleo. Eso sí va a quedar en el saldo de la historia. Si eso además se deteriora mucho, pues entonces entraría al basurero de la historia, aunque ganan la elección, porque las elecciones se pueden ganar. La Unión Soviética, a pesar de que fue brutalmente exitosa, acabó en el basurero de la historia. Porque, como digo al principio, refiriéndome al sexenio, es una película. Entonces no estamos viendo 2 años de este sexenio, una tercera parte, pero estamos viendo un pedacito del gran movimiento histórico que es Morena. Tiene la oportunidad que nunca había tenido un presidente para poder hacer un mejor país. Mi tristeza, preocupación es que lo está desaprovechando. Sí. Oye, ya nada más para terminar un par de cosas, ¿qué consideras tú que debemos estar viendo atentos al entorno político? ¿Tú dónde vas a tener el ojo puesto para ver todo lo que viene? Para entender el proceso electoral hay que ir distrito por distrito. Esta elección es una elección que va a depender mucho de qué está pasando en cada una de las localidades. ¿El candidato es bueno o es malo? ¿El apoyo del PRI y del PAN es verdadero o no? ¿El pleito de Morena está costándole votos o no? Y eso solo lo puedes tejer antropológicamente, realmente va a ser muy difícil. Yo creo que ahí podemos ver sorpresas en cualquier lado. Me decía un empresario de un estado grande, pues en la elección pasada, este estado no tuvo ni uno o dos, muchos distritos ganados por distintos a Morena, del PRI y del PAN. Ellos creen que con las coaliciones que hicieron pueden ganar más. Vamos a ver si es cierto. Entonces yo creo que eso es el número 1. Y el número 2 va a ser la dinámica entre México y Estados Unidos. Biden no va a venir a vengarse de AMLO, porque no lo llamó. A Biden no le importa nada una cosa como esta, no es Trump. Pero hay una divergencia de intereses en varios temas que se va a empezar a notar en fricciones. Biden no va a aceptar que en el TEMEC haya un desbalance ambiental, por ejemplo. Y el TEMEC te da instrumentos para limitar. Incluso es peor, hay empresas que van a decir, pues yo no puedo producir en México porque en mi reputación está que mi coche tiene energía limpia. Pero eso te lo resolverá el mercado, digamos. Tristemente se irán, digamos. Por último, yo creo que la dinámica al interior de la coalición del gobierno. El presidente pues, es muy fuerte, impone a sus candidatos. Quien cree que Salgado Macedonio no fue palomeado por el presidente, pues es un ingenuo. Todos sabemos que esas encuestas son pues, una justificación. Las usan como termómetro, pero cuando no les gusta, no las usan, no las vuelven a hacer. Nadie ha visto, nunca son transparentes, nunca se publican los resultados y en función de eso toman la decisión. Estas decisiones son políticas, pero generan costos. La dinámica del interior de Morena hasta ahora la ha logrado contener muy bien el presidente. En la medida que se va acercando el fin de sexenio, destapes, cosas de estas, esto puede cambiar. Ok, pues ¿algo más que quieras agregar? Pues no, la verdad agradecerte la oportunidad de discutir hoy contigo mi libro y si cuando lo termines te quedan nuevas preguntas, nos reunimos otra vez. No, seguro, y ya habrá tiempo para un café ahora que pase el bicho este maldito de la
Cuando pase, ojalá que sea pronto. Ojalá, y de verdad muchas gracias por compartir. Al contrario, muchas gracias a ti, mi querido Mario, te mando un saludo. Tu nuevo libro y que seguro va a ser un gran éxito. Muchas gracias. A ti. Con esto concluimos este programa número 208 con las invitaciones usuales que ya conocen, a suscribirse al canal en YouTube, a darle like si les gustó el video, a compartirlo entre aquellos a los que consideren también les será de utilidad, a poner sus comentarios en las redes sociales donde los subo cada semana o a enviarme un comentario por correo. Desde luego, apoyar al canal eligiendo alguno de los estilos de suscripción que están en esta tablita y cuya explicación, por cierto, pueden ver en el programa anterior, el programa 207. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.